una con el paciente. Lo de ECMO suena excelente, pero nosotros no hacemos ECMO en nuestro centro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ahora vamos a hablar de cómo, mientras esperamos a que aparezca el equipo de ECMO, o para evitar esa ventana en la que el paciente va a necesitar el ECMO, cómo podemos tratar la hipoxemia refractaria sin circuito. Sirve pensar en esto o este caso clínico. Son casos que vemos no infrecuentemente. La mayoría de los pacientes que se intuban y se ventilan no son difíciles de oxigenar. Se les da 50% de oxígeno y todo está bien, pero hay una minoría de pacientes importante que tiene hipoxemia a pesar de la cantidad moderada de PIP y de oxígeno para mantener la saturación. Consideren esta mujer de 36 años, intubada 2 días por neumonía, y está con ventilación de control de presión, con una presión de conducción de 20, PIP 12, volumen circulante 6 mililitros por kilo, 90% de oxígeno, y la PaO2 estaba en 80, la PaCO2 58. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué estudio hacer para averiguar qué hacer a continuación? Yo haría algo sencillo, pero algo que me lleva por distintas vías es cómo se ve la tele de tórax en esta situación. Se ve así la tele de tórax, en donde está relativamente negro. Yo pensé que la radiografía iba a estar más blanca. O se ve así, lo esperan. Cuando les dije que el paciente tenía neumonía, SIRA, y se ve así. Entonces vamos a hablar de la radiografía del lado derecho. Pero es importante que antes de entrar en esta vía el paciente no tenga radiografías como la de la izquierda. ¿Por qué tienen hipoxemia? Porque a lo mejor tienen una derivación no pulmonar, intercardíaca, o malformaciones arteriovenosas en el pulmón, o síndrome hepatopulmonar, o embolia pulmonar. Tal vez se reanimaron, y cuando aplican presión positiva disminuyen el gasto cardíaco y solo se ventilan partes del pulmón. Pero bueno, es una minoría, ¿no? La mayoría de los pacientes difíciles de ventilar tienen SIRA y tienen radiografías así. Y aquí reconocemos que aunque la radiografía parece que está enfermo mucho, la mayoría de los casos el pulmón se ve muy heterogéneo. Yo uso este esquema sencillo todavía con el paciente. Me doy cuenta que casi siempre, aunque hay razones fisiológicas distintas de la hipoxemia, que ya corregimos todas, entonces en los pacientes con SIRA están hipoxémicos por una combinación de desigualdad de ventilación-perfusión o es una derivación extrema. Entonces, con lo que ven con la tomografía, queremos hacer cosas que mejoren el flujo sanguíneo a áreas del pulmón que ya reciben gas. Y al mismo tiempo abrimos esto en el pulmón que ya está recibiendo flujo sanguíneo por la gravedad. Acá podríamos aplicar líquido, mejoraríamos el gasto cardíaco con inotrópicos, evitaríamos hiperinflación dinámica o presión positiva extra, les damos óxido nítrico y en posición prona. Podemos usar niveles altos de PIP en maniobras de reclutamiento, modos alternos de ventilación, posición prona, por el efecto tal vez en el reclutamiento de estas unidades pulmonares posteriores basales. Vamos a ver.
En esta lista lo primero que haríamos es reanimar, sedar y paralizar a los pacientes. Esto lo podemos hacer un tiempo con base a un estudio que mostró una mejoría en mortalidad con un curso corto de bloqueadores neuromusculares. Muchos de ustedes sabrán que hay datos nuevos sobre la misma red que se mencionó, porque se llama la red Pétalo, que es PETAL, es acrónimo de tratamiento y prevención de lesión pulmonar aguda, pero también es parte de una flor, porque es pétalo en inglés. Este es el estudio Rose, entonces, que trata de replicar hallazgos del estudio y usar la misma dosis alta de 35 miligramos de cisatracurio, no ajustada, pero con diferencias clave, que comparado con sedación más leve, que se cree que es una práctica más estándar, la diferencia es que el PIP iba a ser más alto en este estudio, y debido a que la red de tratamiento era más temprana, los pacientes fueron reclutados desde la terapia intensiva y también después de la intubación en urgencias. Les voy a hablar más de esto en un segundo. Vean que esta es la curva Kaplan-Meier, que no muestra diferencia en el resultado a 90 días de mortalidad. Bajo uso de posición prona en los dos grupos. Sí hicieron un experimento en cuanto a diferencias en la cantidad de parálisis usada en los dos grupos y el nivel de sedación logrado. ¿Se acuerdan del estudio registro en el que no todos entraron aquí? Hicieron selección de casi 5,000 pacientes, 655 fueron excluidos porque el clínico ya le había puesto un bloqueador neuromuscular, y ese es un problema porque tal vez estos son los pacientes que les preocupan más a los clínicos y tal vez se hubieran beneficiado más del estudio. Y acabaron aleatorizando a 1 de 5 de los pacientes evaluados. Esto es otra cosa interesante, fueron aleatorizados a las 7 u 8 horas de intubarse. Inicialmente se veían muy enfermos, la razón PF era de menos de 100, 98, 99, que es muy bajo para un estudio de SIRA, donde los criterios de inclusión eran de una relación PA-OF de menos de 50. Hay que ver qué sucede. Los niveles de PAF y PIP en la primera semana de ventilación. Este es el nivel basal. El primer día la razón era de casi 200 en los dos grupos, sin cambios incrementales en PIP. ¿Cómo pasó esto? Les voy a mostrar el brazo control del estudio Oscillate con la misma estrategia PIP. Y de hecho, la relación PAF fue más alta basalmente, pero era de menos de 150 y no pasó 200 hasta el día 7, a pesar de un aumento en el PIP en el estudio Oscillate. Es en la PaO2 y en la FiO2. ¿Por qué? Aquí está. Y la sedación comparado, y que tiene que ver con... Los pacientes fueron sedados en el estudio francés porque querían cegarlos, pero no intencionadamente dio lugar a disincronía, induciendo disparo reverso que puede suceder en estas situaciones. Usaron menos la posición prona, pero también creo que el estudio Rose incluyó a muchos pacientes que se veían enfermos inicialmente, pero no
no tenían SIDA realmente y el primer día mejoraron mucho. Entonces, hablamos de que sí hay que empezar temprano e incluirlos en la terapia, pero a veces creo que hay que darle al paciente una ventana para asegurarse de que los asistamos. Entonces, los pacientes están paralizados e hipoxémicos. Hay que pensar en titularle la PIP y más o menos maniobras de reclutamiento. Aquí está la curva del volumen del pulmón. Hay distensión. Hay que evitar estas zonas de desreclutamiento y atelectasia, tal vez porque la abertura y el cierre ocasionan lesión, pero también entre más atelectasia, menor el tamaño de ese pulmón y sobredistensión. Entonces, ¿cómo abrir el pulmón? Hablamos de poner PIP aquí, en el punto bajo de inflexión, pero vean que no es donde está abierto el pulmón, es donde empieza a abrirse el pulmón y sigue abriéndose hasta llegar al punto de inflexión superior. Si el paciente está muriendo de hipoxemia refractaria, hagan una maniobra de reclutamiento para que llegue al límite de deflación de la curva de presión. Puede ser efectivo. Esta es una revisión sistemática de hace unos años que muestra que si quieren mejorar la oxigenación, si el paciente está muriendo de hipoxemia, las maniobras de reclutamiento son cortas, sostenidas, 30 centímetros de agua, 40 por 40, con un buen efecto en la relación PF. Y más reciente, estamos completamente atrapados por estas maniobras brasileñas que están descritas en el estudio ART, con control de presión. El PIP está en 25, 30, 45, seguido por un PIP de decremento para saber cuál es la mejor PIP. Esto abre muy bien el pulmón, pero ¿es bueno para los pacientes? No lo sabemos. Todavía hay preguntas. Hicieron este estudio multicéntrico en Brasil y al final del estudio vimos una mayor mortalidad en el brazo de PIP más alto, de escalera. Algunas advertencias. A los brasileños les encanta el PIP. Aún en el brazo control usaron PIP más alto del recomendado y varios pacientes tuvieron paro cardíaco en el momento de la maniobra de reclutamiento porque era prolongado, había poca ventilación, la pH bajaba a 27 y el estudio ART decía, hay que tener cuidado con estas maniobras de reclutamiento agresivas. Hay otros dos estudios que ya terminaron con metodologías similares que no han mostrado esa señal de daño. Esto es de Bob Kaczmarek y casi con la misma metodología, mostrando 22 versus 27% de mortalidad a favor del abordaje de pulmón abierto. Y los australianos tuvieron un estudio piloto mostrando mejorías en marcadores inflamatorios y un estudio que se suspendió. Todavía no se publica. Encontré esta diapositiva en Twitter mostrando ya que no hubo mortalidad. No hay diferencia, perdón, en la mortalidad. También tenemos de otros estudios con PIP más alto. Estos son datos de un estudio de ventilación abierta que muestra una estrategia de maniobras de reclutamiento con un PIP más alto, con menos casos de hipoxemia refractaria y menos muerte por hipoxemia refractaria. Y aunque tomado individualmente, el estudio Alveoli, el Express, el Loves, PIP más alto versus bajo, ninguno fue significativo individualmente cuando se puso en un metaanálisis y se separó con SIRA moderado versus leve. Ahora vemos
una mejoría estadísticamente significativa con un PIB mayor en pacientes más enfermos. ¿Y por qué? Porque es lógico esto. Bueno, hay que pensar en esto. Quería ver por eso la radiografía antes de tratar de reclutar el pulmón. Hay que estar seguros de que el pulmón necesita reclutamiento. Este es un artículo del New England Journal de hace 13 años que muestra qué pasa cuando uno trata de hacer maniobras de inflación. Hay variabilidad menor. Este es un paciente altamente reclutable, 45 centímetros de agua, la oxigenación mejora, todo el mundo dice que bueno, qué buenos médicos somos. Este es un paciente no muy reclutable. Hay dos cosas importantes. Primero, vean la tomografía inicial. No se ve muy diferente a la última del paciente previo. Otra cosa, vean el corazón. Aquí está el corazón en 5 y aquí en 45. Eso no sucedió en el otro paciente tanto. Entonces, cuando aplican presión alta y no logran reclutamiento, solo ocasionan esto. Es otra manera de decir que hay que individualizar el reclutamiento. ¿Cómo podemos individualizar? Bueno, hay el método del estudio express de poner PIB lo más alto y manteniendo una meseta menos de 30. Pueden usar el índice de estrés o el balón esofágico. Si quieren usar un PIB más alto en pacientes reclutables, resulta que la mejor manera de hacerlo es usando el PIB a 5.2. Creo que al doctor Gattinoni no le gustaría, pero pueden intentar a ver qué pasa. El PIB actúa muy rápido. Este es un análisis que Ewan Gallagher hizo con datos del estudio de pulmón abierto. Cuando entraron al estudio, algunos pacientes, dependiendo de la PIB basal, dependiendo de la PIB basal y a qué grupo los aleatorizaron, o les aumentaron el PIB o no, o quedó igual o lo bajaron. Dividieron los pacientes en dos grupos, los cuyo PIB subió y los que no, y luego vieron qué pasa en la oxigenación con los gases arteriales, en promedio un par de horas después. Hay una relación con la mortalidad en pacientes con un aumento de PIB, con oxigenación. Si la razón PF subía después de que subía la PIB, tener más probabilidades de morir, y si subía la PIB y la oxigenación empeoraba, había más probabilidad de morir también. Y no vimos ninguna relación con el PIB que era igual o menor. Otra vez, el reclutamiento puede ser útil y si funciona es aún mejor. Las maniobras no son nuevas y de reclutamiento y hay que ser cuidadosos con este tipo de maniobras de reclutamiento, especialmente si llevan mucho tiempo y ocasionan muchos problemas hemodinámicos. Pero el reclutamiento es desafiante si se logra. Entonces, tenemos aquí los pacientes sedados, paralizados, con el PIB titulado, etcétera. Y la posición prona, nos llaman con frecuencia, nos dicen, pueden venir a ver este paciente en ECMO, ya le pusieron al paciente en posición prona y me dicen, no, eso no lo hacemos. ¿Por qué? Estamos nerviosos porque están con 100% de oxígeno, van a desaturar en la posición prona. Sí, eso nos da nervio, pero sabemos que estos son datos del primer estudio de posición prona del 2001, que muestra que cuando el paciente se pone en posición prona, la relación PF mejora. Tal vez no inmediatamente, pero si pueden aguantar esta posición prona, es una buena manera de mejorar la oxigenación. No solo eso, tal vez salva vidas también. Esta es una historia de análisis de subgrupo, razones de PF de menos de 100, mostrando la diferencia, seguida de un estudio confirmatorio de perspectiva. Hay que pensar en esto en todos los pacientes con SIRA que tienen una razón PF de menos de 150, especialmente los que están muy enfermos. Hay que pensar en la posición prona. Otras terapias de rescate que podemos, óxido nítrico inhalado,
una gran fisiología, vasodilatador selectivo que va a donde va el aire. Si pensamos en cómo mejorar la desigualdad de PQ y eso mejora la oxigenación en muchos pacientes, es algo que podemos usar para ganar tiempo, a diferencia de la posición prona que no mejora la mortalidad. Estas estimaciones de hecho están del lado incorrecto de la línea. Distintos modos de ventilación mecánica para mejorar la oxigenación. Ventilación para liberar binivel. ¿A quién le gusta el binivel? ¿Les gusta el binivel? Es un modo que los alemanes adoran y es lo que sugieren los datos. Son 2 niveles de PIP, esencialmente de CPAP, en donde el paciente puede respirar espontáneamente y hay liberaciones para ayudar con la ventilación. Esta es la manera en que lo hacen los cirujanos de trauma norteamericanos, con CPAP prolongado y una liberación corta para permitir la ventilación. Hay a quienes les encanta, se facilita la respiración espontánea, que puede ayudar con la hemodinamia, el retorno venoso. No nos importa la sincronía porque eso lo CPAP y es excelente. Pero me preocupa la APRD, sobredistender con volúmenes de liberación, porque el nivel de bajo está en 0, hay volúmenes de 1 litro y aunque esto suceda 10 veces por minuto, ese es un problema. Me preocupa la sobredistensión con respiraciones espontáneas. El paciente está con un CPAP de 30, por ejemplo, y respiran arriba de esto y la presión transpulmonar puede ser muy alta. También hay desreclutamiento con liberaciones y la RB puede no estar contenta con esta presión alta prolongada. Hay mucho entusiasmo, pocos datos experimentales. Hasta recientemente los estudios no mostraron diferencias en los resultados clínicos. Un estudio recientemente que se publicó en un solo centro de China con 150 y tantos pacientes mostró mejorías en el número o menos días de ventilación, más días sin ventilación, pero hay diferencias basales que favorecen el grupo APRB, los volúmenes circulantes fueron más altos, más sedación, así que esto genera hipótesis nada más. Y la oscilación de alta frecuencia para mejorar la oxigenación. La HFO funciona como CPAP con un nivel más alto de PIP y luego se agita al paciente para eliminar el CO2. Cuando empezamos a usar esto en los 90, tomamos a los pacientes que morían de hipoxemia, les dimos HFO y sobrevivieron. Excelente. Y luego dijimos, pero hay todo tipo de potencial de mejora de protección pulmonar, uno de los cuales el estudio canadiense muestra un aumento de la mortalidad en la HFO. Después de esto, todos pusieron los osciladores y, digamos, los guardaron y ya no se han visto. Se pueden usar HFO como terapia de rescate. Cuando combinamos los datos de estos 2 estudios, resulta que hay una modificación del efecto de acuerdo al grado de hipoxemia basal. En pacientes cuya razón estaba en 100, la razón de muerte estaba arriba de 1. Quería decir que la HFO estaba matando a la gente. Pero cuando la razón PFO estaba abajo de 100, o si queremos ser más conservadores y tomamos el intervalo de confianza y la razón PFO abajo de 61, hay una señal de beneficio. A mí me indica que nosotros usamos HFO ocasionalmente en pacientes difíciles de oxigenar y no queremos ponerlos en ECMO. Esta diapositiva se las mostré hace rato.
HFO, lo pongo aquí. Lo pueden usar en circunstancias especiales. Y sigo pensando que este algoritmo es bueno para los pacientes que tienen hipoxemia refractaria. Hay que titular la PIP, posición prona, bloqueo neuromuscular, PIP alto. Piensen en vasodilatadores inhalados, hablen al centro de ECMO en este momento, después de que el paciente ya está en posición prona. Muchas gracias.